residente de segundo año de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente estoy empezando pues, la rotación de infantil. Como objetivos principales que me tracé para la charla es primero establecer los hallazgos característicos de la enfermedad en la resonancia magnética, evaluar la evidencia que soporte su recomendación, si está soportada en la evidencia, y determinar su importancia y su validez a la hora de precisar una resonancia magnética en la enfermedad de Pertes. Como generalidades y haciendo una introducción a la enfermedad de Leckalbe-Pertes, resulta que esta enfermedad es una isquemia idiopática de la epífisis de la cabeza femoral que va a tener alteraciones morfológicas variables con un impacto en la función de la cadera, que puede ser un impacto grave en la función de la cadera, con una característica, y es que es una entidad autolimitada de la cual nos faltan muchas cosas por entender desde el punto de vista biológico y científico. Como objetivos en el tratamiento, generalmente se habla que hay tres pilares en los objetivos del tratamiento. Uno es mejorar la calidad de vida de los pacientes con la mejoría de sus síntomas, mantener esa cadera reducida y congruente con el único fin de prevenir desarrollos con consecuencias de artrosis, que en este caso las van a clasificar con secuelas con la clasificación de Stulberg. Y estos objetivos de los tratamientos los vamos a tratar de ubicar en varios contextos y los vamos a dar en términos de contención de la cabeza femoral, dado por osteotomías femorales y pélvicas, y con otros tratamientos que se han venido incursionando en el tiempo, como es la aplicación de proteínas morfogenéticas humanas, los bifosfonatos, las descompresiones y las artrodiastasis. Entonces, siempre hemos hablado, y es importante recalcar, que el diagnóstico temprano permite tratamientos oportunos para preservar la integridad articular en el diagnóstico propiamente de Pertes. Y es así como clasificar las caderas de acuerdo con el compromiso, de acuerdo con el pronóstico, con el fin de buscar definir la conducta del manejo y el tiempo más oportuno para realizar intervención. Y es así como queremos buscar clasificaciones que nos arrojen momentos de intervención lo más exacto posible y de esta manera intervenir en el pronóstico de nuestros pacientes. Lamentablemente no se ha obtenido una respuesta definitiva a nivel histórico en este esfuerzo que hay porque una clasificación me dé un momento exacto de intervención o una imagen me dé un tiempo exacto de intervención. No se ha podido establecer pues, el 100% de esta manera. Los rayos X entonces se convierten en nuestro caballo de batalla a la hora de evaluar el PERTES, y los rayos X permiten establecer la fase de la enfermedad, permite también aproximar la extensión del compromiso de la cabeza femoral con muy buena relación, permite también determinar las deformidades articulares, sobre todo en la fase de secuelas, y tiene algunas limitaciones. Esas limitaciones van a estar dadas sobre todo en la fase de fragmentación y la fase de reosificación, por no mostrar el cartílago epifisiario, que es determinante en la evolución y el desenlace posterior de estos pacientes. Y bajo esta limitación es que se investiga y se quiere darle un papel importante al tema de la resonancia para poder compararlo con la radiografía, que siempre ha sido pues, el estándar de referencia en este diagnóstico. Pero entonces, ¿cuál sería un examen ideal? El examen ideal a nivel de radiología es un examen en el cual estemos hablando de la posibilidad de medir y evaluar una necrosis ósea. Entonces, en este caso, que el PERTES lo representamos como una necrosis ósea, el examen ideal va a estar dado por el que sea capaz de evaluar con mejor detalle esa necrosis, que sea un método reproducible, que sea un método que tenga una interpretación adecuada, o sea, todos los índices y los factores de poder que un observador concuerde con otro observador, y que sea costo efectivo. Es algo también muy importante a la hora de poder hacer pruebas diagnósticas.
Y por último, que tenga un impacto en el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes. Si nos preguntamos en la literatura, incluso también esta pregunta se ha realizado, y es si existe algún examen óptimo para evaluar el PERTES y evaluar la osteonecrosis y evaluar pues, esos infartos óseos. Este es un estudio que es publicado por el doctor Diego Jaramillo, que es uno de los radiólogos que pues, más expone y más trata el tema de osteonecrosis, tanto en niños, en adultos, y en este caso pues en niños con el tema del PERTES. Y habla el doctor Diego Jaramillo en este artículo que basándose en la evidencia existente hasta el momento, eh, la mejor evidencia disponible indica que el diagnóstico por imagen de osteonecrosis se debería iniciar siempre con una radiografía simple y luego de manera complementaria con una resonancia magnética, dado el caso, como lo vamos a ver más adelante. Esta resonancia magnética es la modalidad de elección para evaluar la gravedad y las complicaciones a futuro con mayor detalle comparada pues con la radiografía y con otras técnicas de imágenes. La resonancia magnética a su vez puede ser una resonancia simple, puede ser una resonancia contrastada. El contraste el más estudiado se hace con gadolinio. También se puede hacer resonancia contrastada o sin contraste con perfusión y con difusión. Esta perfusión y esta difusión van a ser unos software donde se corren las resonancias magnéticas en algunos resonadores y nos pueden dar unas secuencias diferentes que se llaman perfusión y otra secuencia diferente que se llama difusión, que han permitido estudiar muy bien la circulación de las estructuras anatómicas en general en el cuerpo humano. Y la cadera también ha sido pues, motivo de estudio a nivel de perfusión y de difusión, sobre todo la cadera de los niños con PERTES. Recordar pues que hace más de 30 años salieron los primeros estudios de osteonecrosis de la cabeza femoral con resonancia, aproximadamente entre 30 y 25 años, entonces es un tema que se ha podido estudiar, pero que no ha dado una conclusión contundente a la hora de poderla recomendar. Perdón, se me hundió una tecla que no era. Entonces, como habíamos hablado, esta resonancia magnética, las personas que defienden la resonancia magnética, las ventajas de la resonancia magnética, va a ser que no utiliza radiación ionizante, que puede recurrir a un diagnóstico preciso y un diagnóstico precoz las enfermedades que incluyen pues, la osteonecrosis, en este caso el PERTES, que tiene una muy buena sensibilidad y especificidad a la hora de diagnóstico de isquemia ósea, que puede evaluar la cadera contralateral y poder hacer así comparaciones, determinar la extensión exacta de la afectación de la cabeza, el diagnóstico diferencial que también va a ser muy importante a la hora de descartar dolores alrededor de la cadera de los niños, tratamientos oportunos, evaluar complicaciones asociadas, puede determinar el patrón de la revascularización también, que es importante y se ha estudiado, y la resonancia magnética es el mejor método para evaluar la fisis y este es uno de los, digamos, ítems o ventajas más grandes que tiene la resonancia magnética sobre otros métodos de imágenes de estudio, porque la fisis se va a convertir en un factor pronóstico fundamental a la hora de evaluar el PERTES, como lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de la resonancia magnética en PERTES, es muy importante hablar de algunos temas de manera general. Uno es que generalmente vamos a encontrar una efusión articular leve y una sinovitis reactiva. Esto va a ser común en los hallazgos por resonancia magnética. Y uno de los signos más rápidos es el edema óseo en la epífisis femoral. La porción anterior de la epífisis se afecta de manera más temprana y se afecta de manera más severa en esta enfermedad cuando se visualiza por resonancia magnética. Y los hallazgos intraarticulares no tienen una buena sensibilidad en la resonancia magnética. Y vamos a ver que incluso se puede utilizar otro tipo de resonancias como la ortorresonancia para evaluar estos hallazgos intraarticulares porque no tiene la sensibilidad que requiere pues, a nivel de resonancia magnética. Las áreas de reosificación y de reperfusión presentan señales de intensidad heterogéneas cuando se está reperfundiendo nuevamente la cabeza. Muchos de ellos no tienen un patrón muy definido
y esto hace referencia a esa intensidad heterogénea. Y la isquemia puede ser reversible, por lo que se debe ser muy prudente, por lo que se debe ser muy prudente con la interpretación de los signos en la disminución de la perfusión. Es decir, como sabemos que gran parte de la población va a tener una reperfusión y una reosificación de su cabeza femoral, no se puede ser apresurado a la hora de evaluar ese contenido de isquemia en resonancia porque probablemente va a ir cambiando con el tiempo. Y esta va a ser una de las desventajas a la hora de dar pronósticos en el tema de PERTES con la resonancia magnética, y lo voy a explicar pues con mayor detenimiento. ¿Cuáles son los mejores planos para evaluar una cadera en la resonancia magnética y propiamente la enfermedad de PERTES en la resonancia magnética? Existen estos tres planos inicialmente, hay más como los planos oblicuos, pero pues, los tres más estudiados son el plano sagital, el plano coronal y el plano axial. Y el más estudiado y el más recomendado para evaluar el PERTES es el plano sagital, donde muestra la extensión del colapso y la extensión de ese arco epifisiario afectado, y es donde se puede ver con mayor detalle el compromiso del PERTES en la cabeza femoral. Por otro lado, el plano coronal también nos abre posibilidades, sobre todo a la hora de comparar y hacer mediciones de necrosis, y el plano axial realmente no tiene mucha utilidad por el artefacto de volumen que genera la cabeza, en este caso en la resonancia pues, con PERTES. La importancia del plano sagital también se ha estudiado mucho. También este es otro artículo realizado por el doctor Diego Jaramillo, donde exponen y tratan de darle la importancia que tiene el plano sagital como imagen pues, en la resonancia magnética en la osteonecrosis infantil, y ellos hablan que las imágenes sagitales de la resonancia muestran con mayor grado y amplitud angular el colapso de la cabeza femoral comparándolo con las imágenes coronales. Este autor que les señalo aquí es el autor que les contaba en el primer estudio que les conté, que es uno de los que más publica en este tema. Entonces ellos en el artículo y en el trabajo lo que querían evaluar era, comparando el plano coronal con el plano sagital, cuál podía medir de manera más detallada el compromiso y el ángulo de necrosis que tiene el paciente, y de acuerdo a estos ángulos que tienen ellos medidos como ángulo máximo de necrosis, como ángulo máximo de necrosis, evalúan y se dan cuenta que en el plano sagital lo pueden evaluar con un mayor detalle. Es un artículo que se realiza en 34 pacientes pediátricos con PERTES, y lo que logran es poder cuantificar de manera detallada cómo se ve el ángulo tanto en la proyección coronal como en la proyección sagital, y de acuerdo a esto determinan que el colapso femoral cuando se ve de manera sagital se puede ver hasta un 29%, mientras que las imágenes coronales solo mostraron un colapso en el 16%, siendo así un porcentaje importante que se quedaría sin ver si solamente se evalúa el plano coronal en la resonancia. Y esto ellos lo clasifican como estadísticamente significativo. La resonancia magnética, como les contaba, también entonces puede ser contrastada con perfusión. Para hacer el software de perfusión y las secuencias de perfusión no necesariamente tiene que estar contrastada, pero en PERTES el más estudiado sí ha sido la resonancia con perfusión contrastada. El contraste es el gadolinium intravenoso, como les conté, y es de gran utilidad porque permite valorar las perfusiones de la epífisis femoral proximal y las secuencias, sobre todo tardías, que digamos que es algo más moderno en la radiología de los últimos 20 años, es hacer secuencias tardías. Las secuencias tardías se tardan entre 2 y 5 minutos luego de la inyección del contraste, y esto va a mejorar la visualización del estado de la perfusión de la cabeza femoral y puede tener detalles diferentes así se hace sin las secuencias tardías. Estas técnicas lo que hacen es recuperar las imágenes con un método que se llama sustracción digital de imágenes. Esta sustracción digital lo hace de píxel a píxel, y lo que hace es identificar alteraciones sutiles a la hora de la perfusión.
Esto tiene una ventaja grande y es que en estadios tempranos la intensidad de la señal en el núcleo proximal del fémur puede ser normal en las resonancias sin contraste, entonces lo da como una ventaja la resonancia contrastada para poder evaluar este tipo de imágenes. También es cierto que la resonancia contrastada con perfusión va a aumentar esa sensibilidad y esa especificidad en la resonancia magnética y en la evaluación de la enfermedad en la fase más temprana. Y esto es importante para detecciones tempranas y vamos a mirar si se justifica o no. La resonancia magnética con difusión también es otro esquema en cuanto al el software de secuencias y rápidamente explicando cómo funciona la resonancia con difusión, tienen básicamente dos componentes, uno que es el ADC, que es el coeficiente de difusión aparente, y el DWI, que es la imagen de difusión como tal, funcionan como secuencias espejo y lo que hacen es valorar esa difusión líquida que existe en las estructuras, siendo así en la enfermedad de Pertes valores de ADC, o sea, de coeficiente de difusión aparente, aumentan y se mantienen en el curso de la enfermedad y ese incremento en la difusión metafisiaria con ausencia del realce en el pilar lateral es un indicador de pobre pronóstico cuando se evalúa con esta técnica de resonancia magnética con difusión. Por otro lado, también existe la artrografía por resonancia magnética de cadera y ya es directamente aplicar el medio de contraste que es el gadolinium intraarticular, que puede ser particularmente útil para valorar las complicaciones de la enfermedad y el contraste intraarticular además permite evaluar detalladamente la superficie del cartílago articular, el fibrocartílago y el laurum, donde la congruencia del acetábulo de la cabeza femoral va a ser pues como el target de este método diagnóstico. En esa fase inicial, los rayos X van a estar normales, mientras que en la resonancia voy a tener ya cambios precoces de la enfermedad, donde van a ser detectables por resonancia magnética, y esa necrosis generalmente es subcondral y de localización central inicialmente. Luego esa imagen se puede tornar curvilínea a manera subcondral en la zona anterosuperior de la cabeza femoral y esto llevar a visualizar los colapsos y las fracturas subcondrales. En esta fase inicial, el T2 lo vamos a interpretar como hiperintensidad en el T2 y en el T1 como una hipointensidad, como se ve aquí señalado por esta flecha. Hay una hipointensidad en esta región central, lo mismo aquí en el T2 como una hiperintensidad en esa región central. Cuando hay una hipointensidad de señal en la epífisis en todas las secuencias, incluyendo las secuencias con contraste, esto sugiere una necrosis más avanzada y generalmente asociado a microfracturas en núcleo de osificación. Este es tres ejemplos que traigo, donde este primer ejemplo es una niña de 7 años con dolor en la cadera derecha, donde en la imagen sagital bidimensional con saturación grasa se puede observar una imagen donde se ve aquí señalada por estas flechas de manera central, una imagen hipointensa donde nos habla de un compromiso de la cabeza pues, femoral. En esta otra imagen podemos observar, este es un ejemplo de un niño de 13 años de edad con un dolor en la cadera también, y podemos observar en esta imagen coronal, que es un STIR, donde podemos observar una hiperintensidad también en esta región central de la cadera y correlacionándola con este T1 con una hipointensidad alrededor de esta cadera. En la fase de reosificación, esa señal se vuelve heterogénea, sobre todo porque no hay un patrón muy claro de reosificación y como vamos a ver más adelante, muchos pacientes tienen patrones diferentes, entonces esto va a dificultar un poco la interpretación de la señal. En este caso se ve una señal heterogénea donde refleja una combinación de cambios necróticos, cambios de revascularización y de reparación ósea, y esta revascularización se puede dar por medio de dos caminos. Uno que es la recanalización de esos vasos que están obstruidos y otro que es la formación de nuevos vasos a manera de neovascularización.
donde sabemos que la neovascularización va a tener un peor pronóstico que la recanalización de los vasos. La intensidad entonces de la epífisis puede tardar varios años incluso en recuperar esa intensidad que sea totalmente homogénea y que sea normal por el proceso de remodelado óseo que va a tener tan grande en este tipo de pacientes. Y en ese proceso de remodelado, en esa fase, en la resonancia, se puede observar un ensanchamiento ya anormal de la metáfisis con acortamiento de la misma y generando así las secuelas pues, frecuentemente visualizadas como coxa magna y coxa breva. ¿Qué pasa entonces con la fisis? La alteración de la fisis se ha dado una importancia capital en los últimos años porque la fisis se convierte en un factor pronóstico para deformidades en los pacientes que tienen alteraciones de la fisis. La fisis normalmente en la resonancia magnética va a tener características de hipointensidad en secuencias de T1, hiperintensidad en secuencias de T2 y STIR de manera normal. Cuando tengo una alteración de la fisis propiamente dada por la enfermedad de Perthes, hablo que generalmente puedo tener estos 4 hallazgos en resonancia. Uno es el aumento en la ondulación en forma de W o de M, la profundización de la metáfisis, las fusiones óseas que van a atravesar esa fisis y los cambios quísticos en las fisis. Estos son 4 características por resonancia que nos hablan de que la fisis puede tener una alteración importante y esto sumar como un factor pronóstico. Este es la ondulación que les contaba en forma de W. Vemos como la fisis se ve de manera irregular, si se continúa la línea, se ve una fisis de manera irregular y en este caso vemos también cómo esa fisis está atravesada por un puente óseo, el cual va a determinar deformidades probables a futuro en este paciente. También es importante evaluar el quiste óseo, señalado pues por esta flecha blanca y el cursor rojo, donde podemos también observarla como un factor de daño a la hora de evaluar la fisis por resonancia magnética. ¿Qué indicadores entonces existen para hablar que un paciente tenga un pobre pronóstico con la resonancia magnética? Uno es, como ya dije, la irregularidad del contorno oficiario, el compromiso severo o la ausencia de la reosificación en el pilar lateral de la cabeza femoral, los puentes óseos transficiarios, la necrosis y la subluxación lateral persistente, y la horizontalización del laurum, que ha sido también estudiado y se correlaciona con una subluxación lateral significativa y una destrucción de la cabeza femoral. Esa esa horizontalización del laurum ha sido muy estudiada también como un factor pronóstico de mal pronóstico para este tipo de pacientes. Y existen también otros signos de coxoartrosis precoz que son importantes evaluar en la resonancia magnética, como es el pinzamiento que va a tener estos pacientes, la disminución del espacio articular, el adelgazamiento del cartílago articular en la cabeza femoral y el acetábulo, los quistes subcondrales y la formación de osteofitos. Cuando queremos evaluar la evidencia y cómo funciona muy bien a manera de diagnóstico la resonancia magnética en el Perthes, este es un artículo importante donde es una revisión de la literatura sobre la resonancia magnética en Perthes publicada en esta revista, donde nos hablan que se analizaron artículos publicados en los últimos 40 años sobre imágenes de Perthes y haciendo referencia a las resonancias magnéticas en la enfermedad, donde querían evaluar una forma de llegar a un mejor diagnóstico de una manera más temprana y de esta manera mejorar la evaluación y el tratamiento para impactar en el pronóstico. Ellos hablan que las imágenes en T1 con gadolinium mostraron múltiples estructuras anatómicas dentro de la epífisis y la fisis, investigando ya la fisis como tal, de las cuales no eran visibles antes de la utilización del gadolinium como medio de contraste. Y nos hablan que tiene un futuro prometedor, sobre todo en la evaluación de la enfermedad como tal. También se discute la importancia de hacer resonancias magnéticas repetidas y se habla propiamente de repetir una resonancia magnética luego de 6 meses del inicio de la enfermedad, donde se podría incluso delimitar con precisión esa extensión de la zona infartada
debajo de la línea subcondral, y esto convertirlo como en un factor pronóstico en cuanto a tratamiento y secuelas. Y muestran el verdadero alcance de la necrosis antes de la radiografía, y le dan pues mucha validez a la resonancia magnética por evaluar estas características de manera más temprana. Y en las últimas etapas de la enfermedad, los hallazgos de la resonancia magnética y la radiografía se van estrechando en la capacidad de observación que tienen las dos técnicas. Tiene, digamos, grandes hitos en la historia del desarrollo de la técnica en resonancia magnética en PERTES. Uno de ellos es en el 91 con Voss y colaboradores, donde hablan de que se puede medir el hueso infartado e incluye la placa de crecimiento. Ellos se dan cuenta que la necrosis puede incluir la placa de crecimiento en esta época, y eso cambia radicalmente el pronóstico de la enfermedad. Luego, en el 95, el doctor Diego Jaramillo y colaboradores hablan de las anormalidades que puede tener la fisis, la región metaepifisiaria también cartilaginosa, que frecuentemente resultan en detenciones del crecimiento y alteraciones pues, a la hora del crecimiento y el desarrollo de los niños. Luego, en el 2004, Son y colaboradores hablan del compromiso que puede tener esa fisis, y muestra ya ese compromiso de la fisis como un predictor muy importante a la hora de hablar de pronóstico como tal. Y el compromiso de la fisis representa por sí solo hasta el 61.7% de la variación a la hora de evaluar las secuelas con Stulberg, y el 55.5% de la variación clínica radiológica determinada y determina de la forma final del fémur proximal. Entonces, el tema puntual del compromiso oficiario a la hora de evaluar la necrosis del PERTES es muy importante, porque sabemos que ese compromiso oficiario por sí solo va a ser un factor pronóstico fundamental a la hora de evaluar las secuelas. Cuando uno evalúa la evidencia que existe, también se habla del poder y la evaluación de la revascularización de esa cabeza femoral en el PERTES usando las series de perfusión por resonancia magnética. Este es, por ejemplo, un artículo publicado en el 2011 en el JBJS, donde querían evaluar la revascularización de la cabeza femoral necrótica, cómo aumentaba con el tiempo en un patrón de herradura, comenzando generalmente desde los aspectos más posteriores, laterales y mediales de la epífisis femoral. Y ellos hablan que la reperfusión y la revascularización de la cabeza femoral la empiezan a detectar por perfusión a manera de herradura y no central como se creía inicialmente. Y esta reperfusión dada por la revascularización de la cabeza, hablan que la tasa de revascularización fue muy variable entre pacientes y pacientes, lo que nos va a poner en aprietos más adelante a la hora de determinar puntos de partida objetivos en la resonancia magnética como secuencias para decir qué es normal y qué no es normal en la revascularización de los pacientes. Este es un ejemplo donde se le realizó resonancias magnéticas seriadas en planos coronales y sagitales, y se puede observar cómo a los 5.7 meses tenía una reosificación diferente, y la reosificación venía desde la periferia hasta el centro. Luego a los 11.9 meses esa reosificación ya va siendo mayor, y vamos viendo cómo se va cerrando esa revascularización hacia el centro hacia la parte anterior y central de la cadera, que es la última fase por donde se revasculariza esa cabeza femoral. Esas tasas de revascularización, como ya les contaba, van a ser diferentes en los pacientes, y hay pacientes que van a tener tasas de revascularización mucho más rápidas que otras. Este es otro ejemplo donde vemos que parte de una resonancia magnética inicial. Esto es una radiografía tomada el mismo día, donde se toma también la resonancia de una niña de 11 años con un diagnóstico de PERTES, y vemos cómo se ve una hipointensidad en esta epífisis femoral, y luego se va empezando a dar una revascularización, como mencionábamos, desde la periferia en forma de herradura a los 5.7 meses y a los 11.9 meses, cómo se ve esta reosificación y cómo se compara en el mismo día con la radiografía. Cuando lo miramos por tasas de reperfusión, evaluamos que, por ejemplo, esta niña tuvo una tasa de reperfusión
que muestra una tendencia pues ascendente en esta gráfica, pero que esta gráfica puede ser diferente en todos los niños, como ya lo había mencionado anteriormente. La pregunta que uno se haría es, resulta, pues podemos resolver la enfermedad de Pertes con una mejor tecnología de imagen, con imágenes más adecuadas. Es una pregunta pues que se ha hecho también en la literatura y en los comentarios de las diferentes revistas. Este es uno de los comentarios también en el JBJ, publicado por el doctor Pablo Castañeda, donde habla sobre la tasa de revascularización y habla sobre este comentario, perdón, da alusión a este estudio inicial por el doctor Harry Kim, donde se va a hacer pues algunas críticas, y el doctor Harry Kim también es uno de los exponentes más fuertes a la hora de hablar de resonancia y revascularización por imágenes en la cabeza femoral en PERTES. Y entonces este comentario hace alusión a que la tasa de revascularización fue muy variable entre los pacientes y que ninguna cadera mostró un patrón consistente con la isquemia repetida, razón para no poder determinar un pronóstico sobre la base de la presentación inicial. Es muy importante conocer que estos pacientes, al tener tan diferentes patrones de revascularización, si bien sabemos que va de la periferia hasta el centro, las intensidades a la hora de evaluación en imagen por resonancia van a ser muy diferentes, y esto no permite generar un pronóstico adecuado desde el inicio por la resonancia. Entonces, digamos que es un punto en contra que se le ha encontrado a la hora de evaluarlo mediante la resonancia magnética. Por otro lado, también se ha intentado evaluar la perfusión de esa cadera y esa perfusión rápida pues por resonancia magnética, sobre todo evaluándolo en cuanto a la predicción que puede tener que comprometa el pilar lateral. Este es un estudio preliminar también publicado por el doctor Harry Kim en el año 2011 y a 2014, donde lo que querían es cuantificar la perfusión de la epífisis femoral en las primeras fases de la enfermedad con resonancia magnética nuclear con perfusión, y determinar si el grado de perfusión epificiaria podía predecir el daño en el pilar lateral en la etapa de fragmentación. Es un estudio que se realizó inicialmente en 29 pacientes con 4 observadores independientes, pues 4 radiólogos observadores independientes, y ellos utilizaron un software especial de análisis de imágenes, donde al final realizan un análisis de coeficiente de correlación pues, interclase y una regresión logística para poder determinar lo siguiente. Uno es que en el grupo ellos lo comparan pues con el compromiso del pilar lateral, y ellos hablan que revascularizaciones mayores del 90% se van a correlacionar con el grupo A, revascularizaciones entre el 56 y el 89% con el grupo B, y revascularizaciones menores del 55% con el grupo C. Estas revascularizaciones y la importancia, digamos, en el momento que sale publicado este artículo, es tratar de darle de manera objetiva la cuantificación de revascularización que tiene la cadera a la hora de evaluar el PERTES. El problema de esta, digamos, clasificación va a ser el tiempo de medición. Este es el ejemplo cómo lo hacen. Inicialmente toman radiografías, toman resonancia magnética contrastada y le aplican el software de revascularización, donde son capaces de medir de manera objetiva cómo se está reperfundiendo esa epífisis femoral y cómo cuantificando en porcentaje cuánto tiene en porcentaje de revascularización, para de esta manera agruparlo como lo vimos en la diapositiva anterior. Ellos concluyen en ese artículo que las mediciones de la perfusión por resonancia magnética, tanto en la epífisis total y en su tercio lateral, obtenidos en las primeras etapas de la enfermedad, fueron predictivos de la afectación del pilar lateral, sobre todo en la etapa de fragmentación media de la enfermedad. ¿Qué crítica, digamos, le encontré yo al artículo? Y es pues que extrapolarlo de manera de validez externa le quita muchísimo peso, y es que si ustedes ven los intervalos de confianza que se generaban de pasar de un grupo A un grupo B, era de 2.8 a 392 como intervalo de confianza, y pasar de un grupo B a un grupo C, es decir, pasar de este valor de porcentaje objetivo de cuantificación de revascularización a este porcentaje,
tenía un intervalo de confianza entre 3.5 a 1470. Son intervalos de confianza supremamente amplios que no permiten de ninguna manera extrapolar algunos resultados, sobre todo en el paso de B y C, dando importancia entonces más en este artículo sobre todo a la correlación que tiene el GERRIN-A con la revascularización mayor del 90% en este caso. También se ha criticado este artículo y este es una crítica muy interesante y una evaluación muy interesante que hace el doctor Schonecker sobre la reperfusión y la utilización de la resonancia magnética en PERTES, y él se pregunta si realmente se necesita cambiar por otro gol de estándar de referencia, perdón, a la hora de evaluar la enfermedad de PERTES. Y es un artículo interesante donde habla que evaluar la perfusión de la misma epífisis en diferentes momentos podría mostrar patrones de flujo sanguíneo completamente distintos. Y es una crítica muy grande que se le hace a la resonancia magnética con perfusión y difusión a la hora de evaluar la enfermedad de PERTES. Y es que si usted mide esta resonancia magnética hoy, puede tener valores objetivos diferentes, así la mide dentro de 8 días, si estando en el mismo contexto y en la misma fase de la enfermedad, por lo cual va a ser difícil extrapolar esos datos, según la crítica que hace el doctor Schonecker. Luego también critica y dice que el 40% de los pacientes que se sometieron a la resonancia magnética en el estudio anterior se encontraban en una fase, en una etapa Walderstone 2, por lo que serían también identificables en radiografías, y le quita un poquito de validez a esa parte de la identificación temprana con resonancia magnética. Entonces es así como obtener y mantener un rango funcional de movimiento, según el doctor Schonecker, perdón, es el factor más crítico para optimizar el resultado en nuestros pacientes, y la resonancia magnética no es esencial para el momento del tratamiento de contención como tal, según las críticas que existen en la evidencia y en la literatura. Es así como la resonancia magnética entonces no debe considerarse como protocolo estándar necesario, sobre todo para la toma de decisiones en el tratamiento de la enfermedad, y sigue siendo la radiografía convencional donde ha sido y seguirá siendo como estándar de referencia o estándar de oro para evaluar y monitorear el curso del tratamiento de la enfermedad aguda en el PERTES como tal, de manera que es muy importante rescatar el papel de la radiografía en este punto y no dejarse pues, deslumbrar por la aparición de nuevas secuencias de resonancia, sobre todo porque falta mucho peso en la evidencia en este caso. Entonces, como conclusiones, entender que el proceso diagnóstico de una enfermedad tiene contextos y es muy importante evaluarlos en contexto para asegurar un buen valor predictivo a la hora de utilizar un método diagnóstico. Por otro lado, que la resonancia magnética permite evaluar de manera complementaria otras estructuras y detectar de forma temprana cambios isquémicos, donde el compromiso de la fisis puede ser un factor pronóstico muy importante que cambie conductas en el futuro cercano, pero que en la revisión que realicé, la falta de evidencia, una evidencia sobre todo sólida, para poder recomendar la resonancia magnética, sobre todo en términos de beneficio y costos también, no existe una recomendación sólida para implementarla de manera rutinaria como seguimiento a la enfermedad de PERTES. Entonces seguirá siendo la radiografía nuestro caballito de batalla en este caso. Muchas gracias.